esta serie de videos podremos apreciar la narración de 5 experiencias educativas innovadoras, producto de la participación de aprendientes de licenciatura, egresados y mediadores pedagógicos de los Centros Regionales de Estudio de Minatitlán, Veracruz y Jalapa, quienes, atendiendo a la convocatoria emitida en junio de 2021 por la Universidad Pedagógica Veracruzana a través de la Oficina de Innovación Educativa, realizaron escritos que describen prácticas innovadoras en torno a la atención de problemáticas educativas derivadas de la contingencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2 COVID-19. En sus presentaciones, las autoras y autores describen de manera breve reflexiones y sugerencias en relación al diseño y empleo de estrategias pedagógicas novedosas. Cabe destacar que 4 escritos fueron elaborados de manera individual y 1 de manera colaborativa. Los niveles educativos abordados fueron educación básica y educación superior. Les invito a compartir sus experiencias educativas innovadoras en la convocatoria 2022, la cual estará disponible en los sitios oficiales de la Secretaría de Educación de Veracruz. Esperamos su participación. Mi tema fue habilidades docentes para el manejo y control de grupos, el engagement como forma de adhesión grupal en la educación superior. Más que nada, este tema o esta estrategia, esta técnica innovadora en la cual nosotros podemos observar que después de pandemia había mucha cuestión desadaptativa acerca de los alumnos, en los cuales incluso algunos tuvieron dificultades de salud. Esas vinculadas también al ámbito académico. El profesorado teníamos que llevar a cabo algunas estrategias para poder solventar los problemas que había con ello. Recordemos que nuestro compromiso es hacer llegar a los alumnos de una forma adecuada, en un contexto y compromiso mutuo de compartir ello. Por eso en esta técnica innovadora a nivel superior, en la cual en una escuela de Jalapa, obtuvimos en esta técnica post-COVID algunas estrategias como el engagement, el cual forma parte de las habilidades docentes, el poder integrar, el poder hacer que el alumno aprenda a pesar de sus circunstancias, de sus dificultades. Ahora, hay en algunos, podríamos observar el efecto burnout. ¿Cuál es este? El desgaste mental persistente, el cansancio emocional derivado de los múltiples trabajos, de las tareas, de la falta de apoyo familiar o social, en la cual las conductas se fueron alteradas. Aquí también las estrategias del engagement en las cuales se llevaron a cabo fue el clima, el ambiente de trabajo, el emocionar en esa responsabilidad de espacios positivos, de confianza, de empatía, de un buenos días alumnos y hacer énfasis en el vínculo pedagógico. Usualmente tenemos como objetivo el logro de aprendizajes, pero dejamos de lado, por ejemplo, las habilidades blandas. Esto es un obstáculo, la cual en la técnica innovadora sí se vio reflejado, en la cual la memoria, el conocimiento académico, pero integrado al ámbito emocional, en la cual le permitiera reconocer emociones, enfrentar las situaciones y en algún momento también resiliencia. Ahora, el generar identidad en nuestros alumnos, en una institución educativa, es vital. ¿Por qué? Porque esto va a determinar que sigan y continúen con sus estudios. Recordemos que no solamente son los conocimientos, sino también debe haber habilidades, competencias, esa cautivar a nuestros alumnos, engancharlos al tema, motivarlos. En esta técnica innovadora podemos observar, o los invito a ustedes, colegas docentes en educación superior, que no dejemos de lado
en esto de la tecnología, en la sociedad actual del conocimiento en la que vivimos, una ventaja como medio didáctico es que puedan explorar desde su casa, desde algunas plataformas, desde estrategias como la gamificación, metodologías activas y poderlos vincular, enganchar, hacer una especie de imán para que estos resultados se obtengan en el grupo como el cual llevé. Estas estrategias me permitieron que cohesionara en un aprendizaje colaborativo, que se identificaran las fortalezas, las áreas de oportunidad y sobre todo la conducta cambió hacia un compromiso escolar donde se podía observar la participación académica en situaciones síncronas o asíncronas. Este resultado del always learning, en el que algunos alumnos relacionaban lo que habíamos visto con otras asignaturas, se llevaban el conocimiento a casa. El Innovation Day también es una de las estrategias que como docentes podemos aplicar en el aula sin miedo a perder ese logro de objetivos. Al contrario, vamos a aplicarlo, los invito y es un honor para mí formar parte de este proyecto. Muchas gracias. Para mí, una experiencia educativa innovadora es aquella estrategia educativa que no se había puesto en práctica con antelación y se aplica por primera vez en un entorno específico de circunstancias y que nos deja una experiencia educativa nueva y constructiva. Como de todos es sabido, en el 2020 la pandemia nos hizo dar un vuelco de un día para otro de la educación presencial a la educación virtual en su totalidad. Situación que nos implicó un reto inusitado y veloz, por lo que fue necesario implementar nuevas formas de trabajo que permitieran a los niños continuar aprendiendo. Yo me encontraba en ese momento dirigiendo una escuela primaria particular en el puerto de Veracruz. La estrategia que desarrollé durante la pandemia y describo en el trabajo con el cual participé en la convocatoria de la Universidad Pedagógica Veracruzana consistió en promover la creación de historias originales escritas para ser representadas a través de un teatro guiñol, las cuales se dieron a conocer a toda la comunidad educativa con la ayuda de Zoom. Se convocó a toda la primaria donde yo laboraba como directora y se proyectaron las que quisieran en la plataforma de YouTube con la autorización de sus padres. En el trabajo que encontrarán publicado completo en el sitio de la Universidad Pedagógica Veracruzana, les invito a revisarlo y a ver la participación de 2 alumnos con sus padres, presentando una obra de su autoría, la cual lo hicieron con mucho empeño. Por supuesto, siempre hay obstáculos que se me presentaron a mí y al grupo de maestras con sus grupos al implementar la experiencia educativa innovadora. En primer lugar, la falta de conectividad por la saturación de las redes, la carencia de dispositivos personales para cada alumno, el acompañamiento en casa, no siempre con padres disponibles debido a su trabajo, pero sobre todo el temor de enfrentarse a situaciones desconocidas, el estado de ánimo de los maestros, padres y alumnos que en ocasiones se enfrentaron a pérdidas familiares. Por eso fue importante dar una luz de esperanza y alegría a los niños especialmente. También fue necesario actualizarse de manera autodidacta sobre el manejo de las TICs. La incertidumbre de saber si nuestros alumnos estaban aprendiendo o no. Y el temor a enfermarnos y sobre todo al cansancio que nos provocó la situación al estar disponibles todo el tiempo, a deshoras para los padres y autoridades. Por lo que los invito a transformar sus prácticas educativas pedagógicas a través de la creación de prácticas educativas innovadoras con las siguientes sugerencias. Que se abran al cambio constante y se sigan preparando. Registren sus experiencias y observen a sus alumnos y los cuestionen todo el tiempo para conocerles mejor. También
que formen comunidades educativas, que enriquezcan sus experiencias, sobre todo si algo les sale bien. Lo compartan con sus maestros y directores, pero sobre todo que estén abiertos a aprender de los demás. Sigan preparándose, aunque ya se sientan mayores, o si son jóvenes, estimulen a los mayores a seguir aprendiendo con su ejemplo y ayuda. Pero sobre todo, pongan todo su empeño en lo que hacen y nunca digan a un alumno que no puede. Gracias. Los invito a participar publicando sus experiencias educativas innovadoras y sigan teniendo en cuenta que nuestra Universidad Pedagógica Veracruzana siempre está interesada en mejorar el aspecto educativo. Démonos la oportunidad de conocer sus experiencias. Y en esta ocasión quiero comentarles un poco acerca de lo que son o de lo que fueron para mí una experiencia educativa innovadora. En este sentido, puedo decirles que como maestros cotidianamente realizamos experiencias y muchas veces son innovadoras, puesto que es la primera vez que las ponemos en práctica, ¿no? Posiblemente alguien más hizo algo similar o algo parecido, pero finalmente la particularidad de cada aula, de cada docente, pues hace que cada práctica sea distinta. Y en ese sentido, los maestros siempre estamos buscando alternativas para mejorar nuestra práctica. Entonces, una práctica que resulta pues buena, la podemos interpretar como una experiencia educativa innovadora. Respecto a esto, realicé junto con mi compañero también de la maestría, Francisco Javier Jiménez de la Cruz, nos propusimos hacer algunas pues prácticas de innovación respecto al uso de las tecnologías, precisamente durante la época del confinamiento, del COVID. Ambos tomamos algunas capacitaciones con el uso de la cuenta institucional que tenemos en el estado de Veracruz, que es con Microsoft, para el uso de algunas herramientas de lo que es el Office 365. Y entre estas herramientas nos pareció bastante pues novedosa y además que le podíamos sacar provecho lo que es la herramienta Sway. Con esta herramienta Sway podíamos utilizar de una manera pues interesante y facilitarle sobre todo a nuestros alumnos, nuestros estudiantes, diversos recursos educativos de aprendizaje. Entonces el maestro Francisco Javier y yo comenzamos a colaborar a partir de esta herramienta que nos permite trabajar a distancia de manera colaborativa. Tanto él como yo pensábamos en algunas actividades para nuestros estudiantes, dado que teníamos el mismo grado en el nivel de primaria. Y en ese sentido comenzamos a compartir nuestras actividades y poniéndonos como colaboradores, es decir, podía trabajar en una presentación en Sway desde mi computadora y únicamente permitiéndole los permisos, ¿verdad?, de edición, pues con eso también el maestro podía trabajar desde su casa directamente en la presentación. De esta manera fuimos realizando algunas presentaciones, insertando algunos recursos educativos y bueno, esto lo llevamos a cabo durante el tiempo del ciclo escolar que estuvimos en confinamiento y pues la Universidad Pedagógica Veracruzana nos dio pues el pretexto ideal para compartirles esta experiencia. También enfrentamos algunos obstáculos, por supuesto. El uso de la tecnología precisamente ya representa en sí mismo una limitante debido a que no todos tenemos las habilidades digitales. En este caso, tanto el maestro Francisco como yo, pues estuvimos en la capacitación y de ahí nos surge la inquietud. Y precisamente porque vimos que la propia Secretaría de Educación nos proporciona estas herramientas tanto a maestros como a estudiantes, y dos, porque precisamente facilitaba
a los estudiantes y a los padres de familia acceder a distintos recursos educativos de manera digital, sin tener que necesariamente descargar algún software o alguna aplicación, sino que de manera muy sencilla, con Sway compartíamos únicamente el link o el vínculo generado a partir de esta misma aplicación o herramienta, y ellos desde su teléfono, tableta u ordenador podían acceder a todos los recursos, ya sean imágenes, videos, formularios o cuestionarios, o texto incluso, ¿no? Audios, por ejemplo, audios grabados o personalizados, ¿no? Por nosotros mismos, y no tenían que saber mucho, ¿no? de las aplicaciones, de descargar y eso. Entonces esto nos facilitaría nuestra comunicación a través o durante ese tiempo de confinamiento. Y bueno, los obstáculos pues sí se presentaron en esa sintonía de la tecnología, de que aunque facilitamos el acceso a estos recursos, pues no todos tienen el acceso a un buen internet, a una buena señal, ¿no? Etcétera. Y bueno, también pues nos enfrentamos precisamente a esa limitante de trabajar desde casa y al mismo tiempo colaborar. Entonces esta herramienta pues nos presentó esta opción para hacerlo así, y al mismo tiempo que además no trabajamos en la misma escuela ni en el mismo municipio. El maestro se encuentra en el municipio de Minatitlán, Veracruz, y un servidor en Coatzacoalcos, y entonces de esta manera también podemos decir que colaboramos entre instituciones, ¿no? Se podría decir, o al menos entre docentes de distintas instituciones, pudiendo llevar esto a otras instancias, incluso entre naciones, ¿no? Entonces, eso es también lo que les queremos compartir, y precisamente invitarlos a que exploren la herramienta, a que lean la experiencia que mi compañero y yo realizamos, y queremos que tenemos la oportunidad precisamente de compartir a través de la publicación de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y bueno, alentarlos a que sigamos como docentes siempre buscando nuevos aprendizajes, realizando prácticas innovadoras, estar a la vanguardia y sobre todo colaborar con otros docentes, colaborar con otras instituciones, y además de eso, pues nuestra práctica, tomarnos el tiempo para reflexionar, para ver en qué podemos mejorar, para comunicarnos precisamente en nuestras redes o comunidades profesionales de aprendizaje acerca de nuevas opciones, de nuevas herramientas, o a lo mejor no tan nuevas, pero que si no las hemos ocupado, pues las podemos comenzar a conocer y sacarles la utilidad o el provecho, y fortalecer esta cuestión profesional de la docencia desde la colaboración con otros docentes. En ese sentido, pues el exhorto a primero que nada a leer las publicaciones de estas experiencias, y si les agradan, si les gustan, pues adelante, llevarlas a cabo, ¿sí? Y después probablemente en las redes o algo podrían incluso compartirnos cómo les fue. Pues un saludo muy afectuoso, y esperemos les agraden el conjunto de experiencias que van a poder encontrar. Como todos sabemos, el mundo tal y como lo conocíamos cambió drásticamente a raíz de la pandemia. Las clases presenciales fueron sustituidas por la educación a distancia de forma virtual, y los docentes vimos transformada nuestra mediación pedagógica, teniéndonos que comunicar a través de una pantalla con nuestros alumnos. En ese contexto, muchos maestros nos hicimos la pregunta: ¿cómo vamos a enseñar a distancia desde nuestra casa a través de la red? Mi nombre es Gonzalo González Osorio, soy docente de la Universidad Pedagógica Veracruzana, y en este video te voy a contar acerca de mi experiencia educativa innovadora, la creación de videos explicativos como apoyo a mi mediación pedagógica a distancia durante la pandemia. Comenzamos. Durante la contingencia, mi función docente se vio afectada debido a que mis competencias digitales eran limitadas para enfrentar la educación a distancia. En poco tiempo,
Noté que la comunicación con mis alumnos de forma virtual a través de la pantalla no era tan clara. Entonces, busqué alternativas de apoyo investigando en Internet. Fue cuando tomé la decisión de aprender a crear los videos explicativos. Lo que comenzó como una estrategia emergente se convirtió en un proceso paulatino en 3 experiencias formativas que impartí en el año 2020. Con el primer grupo, en el mes de mayo-junio, les expliqué a mis alumnos que los docentes debemos ir transitando hacia otras alternativas tecnológicas. Me di a la tarea de aprender a realizar mi primer video explicativo para usarlo en una de las actividades como una alternativa más para comunicarnos fuera de un aula. Además, les envié un formulario para conocer sus impresiones sobre el uso de ese recurso didáctico que les había enviado. Les hice preguntas como ¿qué tan buenos consideras los videos explicativos como apoyo a la labor docente? ¿Te gustaría aprender a elaborarlos? ¿Y tomarías un curso para aprender a crearlos? Los resultados obtenidos en esa primera etapa reflejaron la importancia del uso de ese tipo de videos en la labor docente y el interés de los alumnos en aprender a crearlos. Por eso decidí elaborar con mi segundo grupo en el periodo septiembre-noviembre un video explicativo para cada sesión y diseñar un sencillo método para hacerlos. Elaboré 7 videos explicativos con una duración de 3 a 4 minutos como un resumen de lo contemplado en cada sesión. Diseñé una estructura básica con la que los fui elaborando, tomando como guía los consejos que comparten diversos youtubers en la red. La estructura del método que diseñé para la elaboración del guión de mis videos fue la siguiente: dar a conocer el propósito del video y hacer una pregunta detonadora, presentarme e informar el tema principal del que hablaría, explicar cada uno de los subtemas enumerándolos, hacer un resumen de lo explicado, retar e invitar a la audiencia a realizar lo tratado y finalmente despedirme de la audiencia. Para grabarlos, utilicé la aplicación cámara de mi iPad para grabar todo el video. Los edité con la aplicación iMovie de mi iPad. Luego los subí ya editados a Google Drive y finalmente los publiqué en mi clase de Google Classroom del grupo. Con más experiencia en su elaboración y con un método para elaborarlos con mi tercer grupo, durante los meses de noviembre 2020 y enero 2021, realicé un video sobre el encuadre del curso y di a conocer a mis alumnos los pasos para elaborarlo. Durante el curso les pedí que en 2 de las actividades del programa crearan sus propios videos sobre los temas abordados. Para crearlos, cada alumno utilizó el equipo con el que contaba para grabarlos y la aplicación que seleccionaron para editarlo. Los resultados obtenidos fueron alentadores. Con el primer grupo, los comentarios de mis alumnos sobre mi primer video fueron positivos y motivadores. Los resultados del formulario aplicado constataron su interés y disposición para aprender a elaborarlos y utilizarlos. Con el segundo grupo, elaboré un video explicativo para cada una de las 7 sesiones. Diseñé la estructura básica de un método para su realización y constaté que esta tarea, como muchas otras, se ve perfeccionada con la práctica. Y con el tercer grupo se elaboraron más de 100 videos explicativos por los alumnos, siguiendo los pasos del método que les propuse y adaptándolos a sus necesidades. Además, pude identificar la variedad de competencias digitales que mostraron y la diversidad de equipos utilizados. A manera de resumen, puedo concluir que utilizar videos explicativos que yo mismo elaboré en plena pandemia me permitió tener una comunicación más clara y eficiente con mis alumnos. Diseñar un sencillo método para la elaboración e implementación de mis videos explicativos contribuyó a que fuera más fácil y rápido crearlos. También, mis alumnos apreciaron que yo utilizara este tipo de videos durante el curso y comprobaron sus beneficios didácticos en la educación a distancia. Manifestaron que les gustaría seguir creándolos, sus competencias digitales mejoraron y pusieron a prueba su creatividad. Además, quiero destacar que mientras me encontraba en ese proceso de transformación docente, fui invitado por la universidad a un curso taller sobre la mediación pedagógica en la nueva escuela emergente. Ahí me percaté que no era el único mediador que me había sentido afectado por la pandemia. Las experiencias compartidas por mis compañeros docentes me motivaron a seguir impulsando mi propuesta pedagógica y eso contribuyó a que ya no me sintiera solo y que surgiera en mí un compromiso renovado con mis alumnos. Finalmente, si eres docente, quisiera hacerte algunas recomendaciones. Es posible utilizar este tipo de videos como un recurso más para la mediación pedagógica. Atrévete a usarlos. Los mejores resultados se obtienen cuando primero creas los videos, los utilizas en tus clases
y luego invitas a tus alumnos a elaborarlos. Te sugiero poner a prueba el método que aquí propongo y ajustarlo a tus propias necesidades. Recomiendo que compartas los videos a través de un vínculo en plataformas como Dropbox o Google Drive. También aprenderás mucho si tomas en cuenta las recomendaciones de los youtubers sobre este tema. Y quiero destacar que contar con un equipo de cómputo actualizado a Internet es fundamental. Finalmente, es importante mencionar que experiencias de este tipo exigen competencias digitales para realizar videos de apoyo para la educación a distancia de forma virtual, por lo que su desarrollo es fundamental para la formación y profesionalización docente, especialmente en contextos emergentes como el de la pandemia. Muchas gracias. Una experiencia educativa innovadora es aquella que se compone de una serie de prácticas encaminadas a transformar la realidad educativa. Es decir, está orientada a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que implica observar con nuevos ojos problemas viejos, proponer ideas con tal de facilitar el aprendizaje a nuestros alumnos. Y con esto no quiere decir que la innovación educativa refiera únicamente a proponer ideas, porque sí, estas ideas deben estar adaptadas definitivamente a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, de nuestro contexto, de la realidad escolar en la que estamos viviendo. Y por ello es que en este momento, después de la pandemia, podremos decir que existe un amplio bagaje de experiencias educativas innovadoras de aquellos docentes que se atrevieron a desafiarse a sí mismos para proponer nuevas ideas que pudieran resolver las problemáticas que se generaron a través de la educación a distancia. Así que innovación no es lo mismo que nuevo, es pensar actividades nuevas, generarlas, ponerlas en práctica siempre y cuando sean pertinentes a tu realidad educativa. La pandemia por el COVID-19 nos dejó grandes enseñanzas. Y una de las más importantes en el campo educativo, a mi perspectiva, es el cambio en la reconceptualización de lo que es la escuela y lo que es la educación. Ahora ya no concebimos a la escuela como un espacio pequeño, un espacio físico, sino que ahora lo vemos como un área de aprendizaje con múltiples espacios, un área multidimensional, que ahora ya ni siquiera podemos concebir sin tener en cuenta a la parte de los entornos virtuales. En este sentido, vale la pena hacer una retrospectiva de cómo ha sido nuestro proceso durante este periodo de la educación a distancia, de esto de enfrentarnos a nuevos retos en la era digital como docentes. Y piénsenlo, seguramente al inicio estaban llenos de miedo, de temores para poder generar sus clases a distancia, en línea, y tener éxito, porque eso era lo complejo. Y esto mismo pasó con los estudiantes del diplomado en desarrollo de las competencias para la educación primaria de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Ellos tuvieron la oportunidad de vivir el inicio de su diplomado en presencial y a la mitad se corta para hacer en virtual. Esa transformación a ellos los tomó por sorpresa. Estaban acostumbrados a un ritmo de trabajo diferente, a diferentes actividades para interactuar entre ellos, y cuando llegan en línea empiezan a vivir de manera diferente. Tal pareciera que cuando volvimos a trabajar en línea, retomamos todas nuestras áreas tradicionalistas para poder implementarlas en el trabajo en línea. Quizás por nuestras limitaciones en la parte de la formación y la capacitación que tenemos en el área tecnológica, así como nuestra escasez de habilidades que teníamos en un inicio. Probablemente muchos de nosotros, si nos pusieran una recta, diríamos que hemos mejorado más del 100% a como habíamos comenzado al inicio de la pandemia. Pero este proceso es importante y es importante reflexionarlo, porque de aquí devienen las experiencias innovadoras que podemos generar de aquí hacia adelante. Los alumnos estudiantes de este diplomado expresaban que estaban cansados, agobiados, porque pasaban muchas horas frente a la computadora, porque las actividades eran lineales, pregunta-respuesta, porque eran, a final de cuentas, solamente consumir el conocimiento que el docente o mediador les estaba impartiendo, y necesitaban un poco más. Necesitaban interactuar, necesitaban crear, necesitaban nuevas actividades que ellos los pusieran a desafiar sus propias habilidades como docentes. Complejo en un inicio, por supuesto, pero la realidad es que costaba mucho trabajo, y para ello me di a la tarea de indagar sobre cuáles eran
las habilidades, las acciones que los docentes estaban haciendo para tener éxito, para atrapar la curiosidad, enganchar a sus alumnos y fortalecer el aprendizaje. Me di cuenta de algo muy curioso. Eran los docentes creadores. Aquellos docentes que se habían desafiado para generar videos, empezar a trabajar con plataformas educativas, aventarse a ser prácticamente streamers, a buscar nuevas estrategias para que sus alumnos aprendieran, generar videos, actuados, música, en fin, el docente creador fue uno de los agentes principales y clave durante la pandemia. Fueron los que llevaron la batuta. De hecho, muchos de los docentes empezaron a retomar los trabajos de los docentes creadores para fortalecer el aprendizaje de sus aprendientes. Por lo tanto, la idea era cambiar el enfoque en la formación de docentes, cambiarlo hacia un enfoque creador. Aunque no solamente fuéramos intérpretes y consumidores de material, de conocimientos, sino que nos aventuráramos a crear el propio. Y en esto gira el presente artículo y la experiencia innovadora. La experiencia educativa en la que tuve oportunidad de ser mediador se llamó Desarrollo Emocional y Creativo. Por eso mi interés en ir más allá de lo teórico para realmente fortalecer sus habilidades pedagógicas, creativas y emocionales. Pero fue un gran reto el promover un enfoque creador. ¿Por qué? Porque era ver un nuevo horizonte, era cambiar las actividades académicas, como resúmenes, ensayos, cuadros sinópticos, entre otros que pertenecen y dominamos más desde el ámbito académico, a navegar hacia nuevos horizontes en los que tuviéramos que dominar y empezar a aplicar la tecnología, como realizar cuentos, ilustraciones, podcasts, videos como si fueran youtubers, cadena de hilos de Twitter o memes. Eso fue un gran reto para ellos, pero los desafió a hacer cosas nuevas, a ser diferentes, a promover nuevas ideas, a concretar conocimientos en nuevos enfoques, nuevas modalidades, nuevos cascarones que se vuelven interesantes para nuestros alumnos. Fue un reto, porque al principio, como había la libertad de decisión de elegir qué querían hacer, pocos iban aventurando, pero cuando una compañera se empezó a aventurar, a generar un cuento, retomando todo lo que aprendimos, todo el mundo se emocionó y empezaron a tomar fuerza, a tomar habilidad y protagonismo como docentes, a ser creadores y no solamente consumidores e intérpretes. Y aquí estuvo el gran cambio. Otro de los grandes retos es precisamente la parte institucional, que no nos da tiempo de ver todo, que es definitivamente trabajar desde lo creativo implica expandir nuestros tiempos de aprendizaje, pero también respetar los de nuestros alumnos. Por eso, también tomando en cuenta la naturaleza de la educación virtual, teníamos menos tiempo sobre la pantalla, pero más tiempo para trabajar nuestras habilidades creativas y pedagógicas y, por supuesto, retomar la interacción, el trabajo en equipo, la construcción, la interacción fue algo valioso para que ellos fueran construyendo diferentes productos, lo que nos llevó a un producto final muy valioso que para mí me llena de orgullo, que fue que realizaran por sí mismos un fichero de actividades emocionales y creativas. Ese fichero se compone de las ideas de cada uno de ellos en este inicio de la pandemia, cuando apenas íbamos desarrollando nuestras habilidades tecnológicas, pero pudimos conjuntar y hacer un libro, generar un fichero que realmente fuera útil, no solamente para pasar una materia, sino que les sirviera en su futuro profesional como docente. No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia educativa innovadora. Recuerda que la innovación no es solamente poner ideas nuevas porque sí, sino que deben estar basadas y fundamentadas en tu contexto, en tus alumnos, porque todos son diferentes y te aseguro que si los conoces bien, podrás retomar elementos de dicho contexto de tus alumnos para generar experiencias sumamente innovadoras que los engancharán y les harán aprender de manera mucho más sencilla. Además, a ti como docente te hará tu tarea mucho más amena y divertida. Así que la invitación está abierta. Sé un docente innovador.